Voy a darle lectura al versículo 26 precisamente, Mateo 26, 26, si es tan amable. Y bueno, el tema es la sangre del nuevo pacto de Jesús. Vamos a recordar una vez más este principio tan pero tan esencial que a muchos de las iglesias, ¿verdad?, se nos ha olvidado. Y bueno, el Señor quiere recordarnos una vez más. Dice la Biblia en San Mateo 26, 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, subrayo esa frase, es derramada para remisión de pecados. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. La sangre del nuevo pacto de Jesús, se titula el tema. Aproximadamente 1500 años antes de que Jesús entregara su vida en la cruz, el evento que acabamos de mirar, los judíos habían celebrado la primera Pascua, mis amados, según Éxodos, capítulo 12. Yo no sé cuántos hayan leído el Antiguo Testamento. Dice la Biblia ahí en Éxodos 12, versículo 11: y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Era la encomienda de parte de Dios al pueblo de Israel. Y dice la Biblia en la última parte: es la Pascua de Jehová. Él dio órdenes, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Israel fue liberado por mano poderosa, dice la Biblia, saliendo de Egipto. Egipto, acuérdense bien que espiritualmente simboliza el mundo, mis amados, de esa terrible condición que el Señor nos sacó. Digo de esa condición, ¿no?, porque ¿quién ha salido de esta tierra, mis amados? Nadie. Estamos en el mundo, pero ya no nos amoldamos al mundo, como dice Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿verdad? No os amoldéis, no os conforméis al mundo. ¿Ah? Esa era la primera Pascua que celebraban, y el Señor Jesús, después de 1500 años, ¿verdad?, según los entendidos, iba a venir a entregar la vida de una manera real. Ya no iba a ser una sombra, ¿no? Ya no iba a ser una representación. Ahora iba a ser una realidad, mis amados. ¿Cuántos saben por qué celebramos la Pascua? ¿Cuántos saben qué significa Pascua, por cierto? Porque a veces hacemos cosas, pero más bien por costumbre. ¿Cuántos se acuerdan cuando seguíamos una religión, mis amados? Yo la seguía porque, pues, mi abuelita me llevaba, porque mi abuelita me dijo, porque mi abuelita me impuso, porque mi abuelita me compraba de regreso, qué sé yo, ¿no? Pero eran puras costumbres, mis amados. Pero en sí no sabíamos cuál era la realidad, cuál era la prioridad, cuáles eran los motivos, ¿no? ¿Cuántos celebran la Pascua, por cierto? ¿Qué es Pascua, Marco? Bueno, la palabra Pascua, hay un término hebreo, ¿no?, bueno, o griego, Pasca. El hebreo lo señala como Pasak, que significa pasar por encima de, o dejar a un lado. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús fue el que se echó encima los pecados para librarnos de algo que a usted y a nosotros nos pertenecía, mis amados? Él no tuvo que hacer absolutamente nada en el lugar que se subió. Nada, mis amados. Y eso era una representación de lo que todo el Antiguo Testamento vino enseñando. Pero aquel sacrificio ritualista de ofrecer un cordero, bueno, finalmente se consuma. Cristo Jesús llega, ¿verdad?, como el cordero inmolado. Él voluntariamente se entrega, dice la Biblia, para rescatarnos de la condenación eterna. Dice la Biblia ahí en 1 Corintios 5, versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque
usted y yo tenemos ya el Espíritu de Dios morando en nosotros. Somos limpios, somos nuevos, somos los odres nuevos, como lo enseñaba en la parábola Cristo Jesús. Para que Cristo Jesús pudiera poner todas las verdades, es necesario que el odre sea limpio, ¿sí o no? Porque vuestra Pascua, le dice Pablo a los cristianos en Corinto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En ese momento iniciaba una nueva etapa para la humanidad. ¿Cuántos hemos iniciado una nueva vida en Cristo, por cierto, mis amados? Yo enseñaba ayer a las parejas, yo les explicaba, mis amados, es importante y esencial hacer una evaluación de cuál fue mi vida antes de Cristo y cuál fue mi vida o es mi vida después de Cristo. Porque, bueno, fue pero tan grande vamos a decirlo, lo que el Señor hizo en la cruz, que partió, vamos a decirlo, partió ¿qué puedo decir? La existencia de este mundo, ¿no? Él hizo una división. ¿Cuántos hemos leído libros seculares antes de Cristo y después de Cristo? Y no lo conocen, ¿eh? No lo conocen, o sea, escucharon por ahí. Pero el poder, ¿verdad? De esa manifestación del Señor, bueno, partió ¿qué puedo decir? La existencia, ¿no? ¿Cuántas personas se acuerdan cuando llevamos esa vida tan terrible, hermanos? Se tiene que notar, ¿verdad? Que sí, un antes de y un después de, definitivamente. En ese momento iniciaba una nueva era para toda la humanidad, porque un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto estaba a punto de gestarse ahí en la cruz, y estaba a punto de ser sellado con sangre, mis amados, ¿eh? Porque ¿cuántos se han encontrado con personas que dicen, pero qué tiene que ver? Tú me presentas a Cristo Jesús para salvación eterna, ¿qué tiene que ver Cristo Jesús en la cruz? ¿Por qué hubo sangre? ¿Cómo darle una victoria a una persona que murió? Explícame, por favor, necesito saber qué significa. Pues para empezar, hermanos, usted y yo tenemos que enseñar o explicar qué significa un pacto, ¿no? Cristo Jesús estaba hablando de un nuevo pacto, por cierto. Esa noche, antes de ser entregado con sus discípulos, Él instituyó un memorial para su muerte, pero no era un mero memorial repetitivo, ¿no? De cómo lo mataron. No es la cuestión de vamos a recordar cómo lo mataron, no va por ahí el asunto, mis amados, ¿va? Sino más bien era un recordatorio del cumplimiento del sacrificio más grande. Jamás habrá un sacrificio más grande que el que hizo Cristo Jesús en la cruz, mis amados, por muchos motivos, ¿no? Debido a que en base a eso, ahí se encuentra el destino eterno de toda la humanidad. Ahí está el destino, el de usted y el mío, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y solamente es una vez, para todas las doctrinas que lo consideran que no es así, ¿no? Dice la Biblia en Hebreos, el escritor a los Hebreos, ¿no? A los judíos, ahí en el capítulo 9, 27 le dijo, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay más, mis amados, no se dejen llevar por esas doctrinas heréticas, o doctrinas, puedo decirles, puramente humanas, ¿no? Que te pueden vender tantas y tantas cosas. Vamos a introducirnos al tema, pues, mis amados. Voy a darle lectura al versículo 26 que leí yo, San Mateo 26, 26, y vamos a extraer principios. Hay muchísimo que leer y explicar, pero no puedo darlo todo en una hora. Voy a tratar, ¿verdad?, de resumirlo. Dice la Biblia en el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y enseguida, ¿qué hizo nuestro Señor, mis amados? Lo partió, dice la palabra. Esa palabra partir, bueno, según el griego, tiene una aplicación espiritual, la aplicación espiritual se estaba refiriendo precisamente al cuerpo que iba a ser pero tan destruido en la cruz, mis amados. ¿Qué dijo Isaías, por cierto? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Isaías 53, versículo 5. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su cuerpo y por su sacrificio, fuimos usted y yo curados, salvados de la condenación eterna, mis amados. Eso es lo que estaba enseñando Cristo Jesús, ¿no? La palabra partido es una palabra que estaba a punto de ser vista, ¿no?
El Señor Jesús quedó desfigurado completamente, mis amados. Él no hizo un puro ritual nomás por compartirle algo a los discípulos, no le estaba enseñando. San Lucas 22:19 dice la Biblia, dijo algo parecido, vayan ahí si quieren, bueno, si son rápidos para la Biblia, 22:19 de San Lucas dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió una vez más, apunta a Lucas, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, mis amados. El cuerpo que iba a ser inmediatamente partido. En el versículo 27 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, ahí en 26-27 de San Mateo, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice la Biblia, es derramada para remisión de pecados. El lenguaje sigue siendo espiritual. Los judíos se asustaron y muchos de ellos aún se siguen asustando, mis amados. Ellos creen, ¿verdad?, que todo lo que se dijo ahí es literal. ¿Por qué decían los judíos, no, que Cristo Jesús estaba fuera de sí? Bueno, ellos leían la ley, la cumplían. Ellos estaban bien versados e instruidos en la palabra del Señor. Ellos recordaron lo que dice Levítico 17, versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, os he dicho, hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda la carne es su sangre. Y ellos todo lo tomaron literal, así como muchísimos cristianos modernos, muchos cristianos contemporáneos en esta época. Muchísimas cosas las queremos tomar literal, mis amados. No es así, aunque algunas partes sí, ¿verdad? Todo tiene una aplicación espiritual en base a la vida de Cristo Jesús, mis amados. Incluso ya con leer la palabra también es una aplicación espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ellos estaban confundidos y pensaban que Jesús, ¿verdad?, había perdido el juicio, ¿no? Pues por la manera que hablaba las Escrituras. Él les quería ayudar a entender la palabra del Señor. Él les estaba diciendo de una manera, incluso fue más allá, de una manera clara. Les dijo, según San Juan 6:51, les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, se lo estaba ya descifrando con manzanitas, hermanos. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. No, se fueron de espaldas, mis amados. Lo cual yo daré por la vida de este mundo. San Juan 6:53 dijo lo siguiente, según las palabras de Jesús: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos decían, pues yo no sé qué pasó con este hombre, ¿no? Ellos deducían incluso que tenía demonio, y la Biblia dice que cuando escucharon esas palabras, muchísimos de los que se llamaban discípulos se asustaron y dijeron, dura está esta palabra, difícil de cumplirla. ¿Quién puede entender a una persona que se está contradiciendo? Era espiritual el lenguaje, mis amados, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra pacto, según el griego, significa acuerdo, conformidad, significa armonía, significa aceptación, mis amados. Es decir, cuando usted y yo abrimos nuestro corazoncito, le decimos a Cristo Jesús, de una manera espiritual, ¿dónde le firmo, mi Señor? Perfectamente entendido. Hago yo un acuerdo contigo. Estamos en conformidad, estamos en plena armonía de qué significa seguirte, y entiendo perfectamente mi aceptación. De hecho, la palabra pacto, según el castellano, según la lengua española, ¿verdad?, significa que es una obligación mutua entre dos o más personas comprometiéndose a cumplir sus obligaciones. Pero acuérdense muy bien, mis amados, usted y yo nos comprometemos, en este caso, con su cónyuge, porque le ama, ¿sí o no? ¿O habrá alguien aquí que lo traiga al altar y le ponen la pistola y o dices que sí o te mueres? ¿Verdad que no? No, mis amados. Usted y yo escogemos ese tremendo regalo, ese regalo tan maravilloso que Dios nos dio, que se llama libre voluntad. Escogemos a nuestra amada esposa o su amado esposo. Venimos aquí delante de un altar y le decimos delante de Dios, sí, mi Señor, prometo estar con ella hasta que la muerte
porque le ama, ¿no? Bueno, a Cristo Jesús también le plació hacer un pacto con usted voluntariamente, por amor, mis amados. Él no obliga a nadie, mis amados. Todos los que queremos ser cristianos es porque hemos decidido creer en lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? Y desde el principio han existido pactos sellados con sangre, ¿eh? Para que usted tome nota y cuando se le aparezca por ahí alguien, yo quiero saber qué significa sangre, ¿no? ¿Por qué sangre? Yo puedo ver una derrota en Cristo Jesús y usted le va a explicar, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, mis amados, a Dios le plació enseñarlo. Y bueno, todos esos sacrificios espiritualmente estaban apuntando al sacrificio de la cruz de Cristo, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a comenzar con Adán y Eva. ¿Qué hicieron, mis amados, cuando dice la Biblia que desobedecieron a Dios? Dice que se escondieron. Bueno, el Señor Jesús, el Señor, bueno, ha sido el mismo ayer, ¿no? El Dios creador de todo el universo, mis amados, dice la Biblia que tomó animalitos, los sacrificó y los vistió. ¿Estamos de acuerdo? Ya había sangre, mis amados. Ya estaba haciendo un pacto proféticamente con sus hijos, animalitos inocentes, ellos no tenían nada que ver. Cuando Noé salió del arca, dice la Biblia que lo primerito bueno, después de días, después de que se cumplieron 40 días, bueno, todavía hubo muchísima paciencia de este hombre, hermanos. Empezó a bajar, mandaba una palomita. ¿Cuántos han leído la historia? Y dice, no, pues que andaba volando, ¿verdad? La palomita, no encontraba lugar y volvía una vez más a regresar al arca. Y dice la Biblia, y esperaba otros 7 días, hermanos. Eso nos habla de paciencia, por cierto. ¿Cuántos se desesperan y quieren ver todo de un día para otro? Y volvía a mandarla, y dice la Biblia, no hallaba dónde pararse y esperaba otros 7 días. Vean la historia, hermanos, para los que les falta la paciencia. Porque usted y yo queremos todo, microwave, todo. Si no es mañana, no hay nada. Todo, absolutamente. Los hombres de Dios, mis amados, fueron probados en paciencia. Paciencia. ¿Qué decimos del pacto? Lo primero que hizo este hombre cuando cesaron las aguas, cuando rebajaron, cuando se secó, este hombre sale del arca y dice la Biblia que hizo un altar, matando animalitos inocentes, y le da gracias al Señor, hermanos. Imagínense, sangre ya había ahí, ¿no? ¿Qué decimos del sacrificio que hizo Abel? El cual dice la Biblia que lo miró Dios y le agradó. Ya había corderitos, hermanos, ¿no? La sangre una vez más estaba apuntando al sacrificio de Cristo Jesús. En el tabernáculo de reunión, ¿qué decimos, hermanos? Tantas y tantas maneras, ¿no?, de darle sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. Ya había sangre, ¿no? ¿Qué decimos del padre de la fe, Abraham? Ahí en Génesis 17 dice la Biblia que él hizo un pacto de circuncisión. Si usted tiene, de hecho, la Biblia con títulos, ahí le va a decir el pacto de la circuncisión. Pactos, mis amados. Y todos los pactos se tenían que sellar con sangre. ¿Por qué? Porque Adán, siendo de 99 años, dice la Biblia, se circuncidó. Dice la Biblia, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Dio de hecho la orden, ¿verdad?, que todos los varoncitos de 8 años tenían que ir a cumplir de una manera acostumbrada a presentárselo al Señor, y le cortaban parte de la puntilla, ¿verdad?, el prepucio, el pene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un pacto, mis amados. Había sangre ahí. ¿Ok? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos cuando Abraham se llamaba solamente así como lo estoy pronunciando, no se llamaba todavía Abraham? Génesis 15. Era Abraham nomás así, ¿no? Dice la Biblia que le dijo el Señor que él iba a hacer un pacto con él, y que de su descendencia iba a ser muchísimo mayor que las estrellas del cielo. Y le dice, sal, Abraham, y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham salió, él se asomó, creyó, y le fue contado por justicia, mis amados. De ahí viene la fe, el padre de la fe. Le fue contado por justicia, ¿no? Incluso cuando este hombre hizo el pacto delante de Dios, dice que trajo animalitos. Le dijo, sí, Señor, sí creo.
trae animalitos, empieza a sacrificar, empezó el sacrificio, ¿no? Si usted es observador de la Biblia, hubo animales que sí los cortó a la mitad, hubo animales que no. Los parte a la mitad, mis amados, los pone delante de él y delante de Dios, lógicamente. Y este partir a la mitad, según los entendidos, significaba que él estaba dispuesto también a ser partido si no cumplía el pacto, mis amados. Todo tenía una razón, ¿no? Un motivo, hermanos. Nada era con eso. El pacto que hicimos delante de Dios, delante de Cristo Jesús, mis amados, también se debe de cumplir. ¿Tiene obligaciones? ¿Tiene cláusulas? Por supuesto que sí. Es por amor, claro que sí. Llega el tiempo de Moisés, y dice la palabra del Señor, que con mano poderosa lo saca de Egipto al pueblo de Israel, y lo primero que hizo es decirle, mira, tomen por favor un cordero por cada familia. Si son de 8 cilindros, bueno, agárrate uno más grande por ahí. Dice, no, así dice, lo estoy parafraseando, ¿no? Si, según su comer, dice, según coma, ¿no? Porque bueno, entiendo que usted es de 8 cilindros, ¿no? Yo no entro ahí en la lista. Según el número de familias, van a comer el cordero, dice la palabra del Señor, ¿no? Ya había sangre ahí. Y empiezan, ¿no? Le ponen sangre a los dinteles, a las puertas, y bla, bla, bla. Usted sabe más Biblia que yo. Pero todo absolutamente apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús. Porque la sangre de todos los animales, mis amados, yo les hago una pregunta, ¿fueron agradables delante de Dios? ¿La sangre de los animales fue agradable delante de Dios? Les hago una pregunta. Por supuesto que sí. Dije agradables, ¿sí o no? ¿No? Pero los animalitos no quitarán jamás los pecados. Se los voy a poner en la Biblia, mis amados. Vayan por favor bien rápido a Hebreos 10:1. Hebreos es el pueblo del Señor. Yo sé que usted es también del pueblo de parte del Señor, y el Señor quiere instruirnos, ¿no? Dice la Biblia ahí en Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, miren, no le estoy echando mentiras, no son cuentos, una sombra, una manera, ¿verdad?, de, vamos a decirlo, de profetizarlo, ¿no? Porque la ley de Hebreos 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros, era una representación, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No lo digo yo, lo dice la Biblia. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más consecuencia de pecado. Es decir, el sacerdote se mete, mata a un animalito, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, vete de aquí, o sea, estás redimido, están pagados tus culpas. Bueno, déjeme le digo que muchos judíos todavía están pleiteando con esto, Muchos judíos todavía les cuesta entender esto, mis amados. Y les dice Pablo a los Corintios, se les van a quitar esas escamas, se les va a descorrer el velo, hasta que reconozcan que Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Hasta entonces, mis amados. De otra manera, dice la Biblia ahí, cesarían de ofrecerse, ¿verdad? Versículo 3. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, un recordatorio, mis amados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, ¿qué? Los pecados, por lo cual dice, entrando en este mundo, dice, habla de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Y voy a hacer una reflexión ahí, Eso de que no te agradaron no está diciendo que no sirvió de nada, Eso significa que no completaban la salvación, hermanos. A nadie le quitaban los pecados. Eso significa, porque van a decir, bueno, Marco, por fin, ¿se agradó o no se agradó Dios? Sí se agradó. Tenemos que estudiar esa palabra en el griego original. No completan jamás la paga del pecado de nadie, absolutamente. Era una manera de ejercitar la obediencia. ¿Ok? Sigo leyendo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo, en las escrituras, en los pergaminos del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, no completaban eso, ni te agradaron, las cuales
cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. No está diciendo que dejemos de leer el Antiguo Testamento como muchas religiones te lo dicen, hermanos. No está diciendo eso. Está diciendo la sombra, la representación, se acabó. De aquí en adelante, todo, absolutamente todo, es un pasado. La realidad está aquí. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, mis amados, ¿va? Entonces, la sangre de Cristo es la única que tiene el poder de borrar los pecados, según 1 de Juan 1:8, mis amados. Él es fiel y Él es justo para perdonar. Efesios 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención, ¿va? Por su sangre. ¿Qué significa redención, Marco? Redención es obtener la libertad por alguien que decidió pagar el precio. ¿Ok? El medio es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo Jesús, porque a veces decimos, oye Marco, ¿y no será que pueda yo obtener el favor de Dios si traigo una muy buena ofrenda? Hermano, si usted quiere traer una muy buena ofrenda, que no le diga a la izquierda, por la izquierda, a su derecha. Usted tráigasela al Señor simplemente. El Señor es el que la mira. El Señor es el que la recibe, ¿sí o no? ¿Qué te dicen hoy día, mis amados? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres obtener el anhelo, el plan? ¿Qué quieres, por cierto? ¿Quieres documentos de migración? Trae dinero. ¿Qué? La Biblia no me enseña a mí eso. Hermano, si usted quiere traer un sacrificio delante de Dios, una ofrenda, traiga, no le diga a nadie, hermano, usted tráigala. Pero a Dios no se le compran los favores, hermanos. Es imposible. ¿Sí sabían que en muchas iglesias cristianas estamos una vez abrazando lo que la Iglesia Católica Romana enseñó por muchísimos siglos? Eso es lo que hacía la Iglesia Católica Romana. Sí, compra tu perdón. Muchísimos papas se atrevieron incluso a vender, ¿cómo le llaman? Ayúdenme por favor. Indulgencias, para que si alguien traía algo en contra de algo, ¿sabes qué? Mira, aquel no me cae bien. Sí, aquel que se sienta allá adelante, no me cae nada bien. ¿Cuánto me cobras por matarlo? Cobraban dinero por matarlo, hermanos. Imagínense. Sí, o sea, yo no quiero cargar con la culpa. ¿Cuánto me cobras? Ah, decía el Papa, no bien espiritual. Ave María Purísima. A ver, déjame ver. No, pues traigo 1,000,000. Y ahí va, hermanos. Bueno, parece chiste, ¿no? Pero es todo ese tipo de cosas se han metido a las iglesias cristianas, hermanos. Sí, son iglesias cristianas porque hay varios cristianos. Yo no estoy diciendo que donde usted no nació no hay cristianos. Si yo le platicara que yo nací en la mera boca de Satanás, nadie me creería. Sí, también nacemos en esas iglesias, hermano. Porque lo que Cristo recibe es la petición del corazón contrito y humillado. El Padre no mora en edificios. Dice, ¿qué edificio me construirás? El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿En dónde voy a caber yo? En el corazón del ser humano. ¿Sí o no, mis amados? Por supuesto que sí. Pero la gente te dice, no, si tú te vas de aquí, Dios se queda conmigo. Imagínense. ¿Qué les pasa a esa gente? Qué terrible, ¿verdad que sí? El sacrificio de Cristo Jesús es completo, mis amados. En Apocalipsis 12, versículo 10, dice la Escritura, no sé si quiere ir bien rápido ahí, dice la Biblia, Apocalipsis 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y de noche. En el versículo 11 dice, Apocalipsis 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de una ofrenda, ¿va que así dice? Y ellos le han vencido por una indulgencia de $1,000,000, ¿va que así dice? Ellos le han vencido ¿por qué, mis amados?
por medio de la sangre, Él es el mediador, hermanos, por eso es el medio ahí, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y quiero subrayar esto, y menospreciaron sus vidas. No dice que la menosprecies nomás de vez en cuando, no lo dice, mis amados. Yo hace ratito les estaba enseñando a los servidores de aquí, porque a veces sí se nos olvida lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, hermanos. Nos ponemos a reclamar absolutamente todo. Miren, yo les recomiendo que vayan todos los días a la cruz, hermanos, todos los días, para que no se nos olvide nunca qué es la verdadera prioridad de un cristiano. Porque a veces nos enfocamos en tantas y tantas cosas y al último terminamos altercando, bueno, hasta peleamos con Dios, pues. Ya no queremos venir a la iglesia, ya miramos con cuernos al pastor, ya me quiero divorciar. Eso no es el cristianismo, mis amados. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es tan, pero tan fácil de entenderlo. Usted y yo no lo hacemos tan dificilísimo. ¿Por qué, mis amados? Porque nos alejamos del Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo no le recomiendo que usted se aleje de las Escrituras, porque alejarse de las Escrituras es alejarse de Dios, y usted comienza a depender de usted mismo. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque si te alejas de Dios te acercas al pecado, mis amados, así de sencillito. No te lo tengo que decir en griego. La sangre de Cristo Jesús es la única que tiene el poder de borrar los pecados y obsequiar la vida eterna, sin duda, mis amados. Pero escuchen bien, lo acabo de leer. El único efecto de la sangre de Cristo Jesús, mis amados, es limpiarme de toda maldad, darme la salvación eterna. Nada más, hermanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿cuántas personas han escuchado que la sangre de Cristo Jesús se la aplican en todo, hermanos? Creo que la sangre de Cristo Jesús se la aplica ya hasta su pasta dental. Hermanos, abramos los ojitos. Yo no quiero ofender a nadie. Nos escuchan muchas personas, ¿no?, en Facebook y en YouTube también. Yo no quiero ser ofensivo, hermanos, pero yo quiero hablar la verdad. Yo quiero hablar la verdad, mis amados. Hay muchísimas personas que aplican la sangre de Cristo Jesús a todo lugar. Lo acabamos de leer, mis amados. Eso es antibíblico, completamente. ¿Y qué pasó con los dinteles? ¿Qué pasó con los dinteles de las puertas, Marco, en aquella época? Se los acabo de leer. Una sombra, una representación. Ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque el fin de la ley ritual y de la sombra es Cristo, mis hermanos. El fin de la ley ritualista, no de la ley moral. El no pecar, el no mentir, el no adulterarás, el no robar, tiene la misma vigencia, porque esa es la ley moral. Eso no es ningún ritualismo, mis hermanos. O les hago una pregunta: ¿obedecer es ritualismo? Para el religioso sí. Para el religioso sí. ¿Obedecer es un ritualismo? Por supuesto que sí. Porque el religioso te ofrece de vez en cuando, ¿sí o no? Y los sacrificios, pues de vez en cuando se ofrecen, ritualmente hablando. El obedecer no es ningún ritualismo, para que la gente que no le ha quedado claro, mis amados. ¿Ok? Todo esto lo enseñaron muchísimos, ¿verdad?, papas católicos romanos. Y bueno, es una tristeza que muchísimos cristianos todavía lo enseñamos en nuestras épocas. En esta época, ¿no? En Efesios 2, versículo 8 y 9 dice la Biblia que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ese es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras. Oye, Marco, ¿a poco tú tienes el favor de Dios porque estás predicando en Minnesota y en Illinois? Déjame y te digo, te desmiento. No, yo no me gano el favor de Dios. A Dios no le doblo la mano, a Dios no lo fuerzo. Yo simplemente soy un simple instrumento, un siervito inútil que hace lo que Dios me mandó a hacer. Así de sencillito, hermanos. A Dios le place bendecir la obediencia, es otra cosa. ¿Sí o no, mis amados? Así le plació a Dios, ¿no? Mateo 26, 28. Yo sé que cuando se predica la Biblia se va el reloj, pero de volada, hermanos. Y hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Yo simplemente les estoy dando una semblanza, porque si usted quiere saber qué es la Pascua, bueno, esto significa la Pascua, hermanos. Tenemos un pacto delante de Dios. La Pascua significa que Cristo Jesús nos pasó por encima de lo que nos merecíamos, que es el lago de fuego y azufre. 26 y 28 dice la palabra del Señor:
de San Mateo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice la palabra del Señor, ¿estamos ahí? Por muchos, voy a hacer una pausa ahí, mis amados, por muchos es derramada para remisión de pecados. Miren, Dios quiere que todas las personas nos arrepintamos, ¿sí o no? La Biblia dice por muchos. Mi pregunta es la siguiente para ti: ¿estamos metidos en esa lista de los muchos? La sangre de Cristo Jesús se derramó para muchos. Hay doctrinas que te dicen, no te preocupes, Dios ya te escogió, te va a meter ahí. No, o sea, tú vives la Biblia como el mismo diablo. Tú ya estás en la lista de los escogidos. Cristo Jesús dijo que por muchos, porque no todos se quieren arrepentir, mis amados. Él murió por todos, sí, pero los muchos son los que escogemos decir sí, y otros dicen no. ¿Por qué, Marco? Bueno, porque anchas la puerta, dice la palabra del Señor en Mateo 7:13, porque anchas la puerta y es bien espacioso el camino de la perdición. ¿A quién no se le antoja el pecado, hermano? Esta carnota, que si no, ancho es el camino y espacioso, lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, mis amados. Miren, Cristo Jesús derrama por un lado su sangre por muchos. La puerta espaciosa está abierta también para muchos, hermanos, y dice la Biblia que lastimosamente somos minoría. Muchísimos caminan hacia esa puerta, mis amados. Qué terrible, ¿verdad que sí? Qué terrible. En el versículo 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo, dice la palabra del Señor, con vosotros en el reino de los cielos. Miren, es bien interesante esta palabra, no está diciendo Cristo Jesús que sí, ¿verdad? Que literalmente nos vamos a echar una copa de vino con Él en aquel día. Bueno, la palabra del Señor, según el griego, la palabra nuevo del griego kainos, es una metáfora, mis amados, es una palabra metafórica que denota la calidad y la clase inigualable de vino, pero no va a ser vino literal, mis amados. Es un símbolo de la plena y la perfecta provisión que tendremos en el reino de los cielos, usted y yo, que ya fuimos lavados por la sangre del Cordero, mis amados. Para que usted más o menos tenga una idea de lo maravilloso. Es decir, le estaba diciendo eso porque, bueno, ¿a quién no le dolía vamos a decirlo, la separación físicamente del maestro, hermanos? A sus discípulos les dolía. A Cristo Jesús también le dolía separarse físicamente. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque Él está en todo lugar, ¿sí o no? Espiritualmente hablando, ¿verdad? En ese momento la copa le resultaba amarga por lo que iba a suceder, hermanos, lo que acabamos de leer. A mí se me hizo un nudo en la garganta, hermanos, por lo que acabamos de ver. Y ese nudo en la garganta tiene que ser todos los días, no tiene que ser cada año con un cordero. Si no tengo una religión, no tienes una relación con Dios, Marco, tienes una religión. El sacrificio es todos los días, mis amados. ¿A poco ustedes creen que a Cristo no le dolió, mis amados? ¿Ustedes creen que no le dolió a Jesús? Fue tanto el dolor que el maestro experimentó, que en una de muchísimas de sus oraciones dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este doloroso momento. Le dolió, mis amados. Hay muchísimas personas que nos atrevemos a llevar un cristianismo sin el mínimo dolor, hermanos. Por supuesto que cuesta ser cristiano, pero la Biblia dice: no te asustes, ligera es mi carga. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no te atrevas a llevarla tú. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cárgala, échate la cuestas, sí, con las cuestas de Cristo Jesús. Fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de quién? De la fuerza, ¿sí o no? No te la eches encima a cuestas, hermanos. Las cosas se echan en Jehová. Echa tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. La cruz la tienes que llevar tú, claro que sí, porque tenemos una identidad, mis amados. Así como usted y yo cuando trabajamos para X compañía, ¿no? ¿Se identifica, por favor? Claro que sí, mira. Soy manager de la Sears. Pero cuando te dicen, te identificas como hijo de Dios, no comprende. Y trabajamos para el creador de todo el universo, mis amados. No, pero ese gafete no se presume, Marco. Por supuesto que no se presume. Pero con honra y con la cara delante tenemos que caminar y enseñarlo, mis amados.
Ese es el cristianismo. Ese es alguien que tiene una relación con Dios. Yo no te estoy diciendo cuántos salmos te sabes, o si te sabes el Salmo 119 de memoria. Yo no te estoy diciendo eso, porque eso no es el cristianismo, mis amados. ¿Cuántos saben que muchas personas saben muchísima Biblia, pero la tienen como los maestros de Israel en aquella época, religiosamente, intelectual, mis amados? Están llenos de información, pero de espiritualidad 0.0, mis amados. Nicodemo era maestro de la ley. Pero ¿cómo me voy a meter al vientre de la madre otra vez, mi Señor? Imagínense qué palabras tan infantiles. Un maestro de la ley, mis amados. Sí, pues lo que hablas nomás, lo que sabes, lo que te grabas ahí nomás como un perico. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Es necesario nacer de Dios si te quieres meter al reino de los cielos. Yo no te dije cuántas veces predicas, yo no te dije si tienes tu título de rabino. Yo no te dije eso. Yo te dije, es necesario que cambies tu identidad, no como rabino israelita, sino como hijo de Dios, como un representante de Cristo. Eso es lo que significa el cristianismo. Dice la palabra del Señor que el nuevo vino es simbolismo de alegría y victoria por su vida eterna, hermanos, por la eterna salvación que Él nos regaló. Y en el versículo 29 dice la Biblia: y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo dijo, no dijo de nuevo, con vosotros en el reino del Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Según los que saben, y el griego Bain muestra que ellos tenían por costumbre, cuando se realizaba la Pascua, cantar el Salmos desde el 113 hasta el 118. Se los dejo de tarea el 118. Cuando usted va al 118, que es el que estaba cantando nuestro Señor en aquella época, antes de ir a la cruz, bueno, si usted lo lee, se va a dar cuenta, mis amados, cómo Él se encomendaba a la voluntad del Padre. No es que no era Cristo Jesús Dios, sino que Él se estaba manifestando como el Cristo 100% humano, el cual tira todos y cada uno de sus recursos y depende de Dios. Cristo Jesús quiere que dependamos de Él, mis amados, completamente. Y Él decía, diga a todo Israel, para siempre su misericordia, porque Dios es misericordia. Y bla, bueno, ahí usted lo va a leer, ¿no? Ahí, ¿no? Hablaba de la misericordia, de la confianza y de la plena seguridad que solamente hay en Dios, mis amados. Voy a brincar una parte bastantito significante por motivos de tiempo. 27:46, por favor, de San Mateo. 27:46. Usted lee toda la historia. Vuelva a leer, por favor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, fue un grito, hermanos, fue un grito tremendo ese, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba, porque la salvación viene de arriba, hermanos, la salvación viene de Israel, de arriba a abajo. Y la tierra, ¿qué pasó, hermanos? Tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos ¿de quién? ¿De cualquier borrachín por ahí? No quiero ser grosero, quiero ser realista. De cualquier religioso, dice ahí, de una persona que no se perdía ni un estudio bíblico, ni una predicación, y no quiso reconocer su terrible identidad. ¿Así dicen? ¿De quién, mis amados? Los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, después de que resucitó Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a ¿cuántos, mis amados? Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si usted y yo hubiéramos estado en ese rato, hermanos? No quiero ser grosero, ni tampoco quiero traerle
a memoria malas experiencias, porque a todos nos duele la separación de un ser, hermanos. Si es que se fue al cielo, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos mirado a nuestra, vamos a decirlo, a nuestra tía? ¿Te diste cuenta que se levantó nuestra tía? Mira, tenía 25 años de muerta. Y cuando murió Cristo Jesús y resucitó, ¿te diste cuenta que vino y se puso ahí a dar unas vueltas por ahí por el parque a decirles, miren, más para que vean? Sí, tú te burlabas de mí, sí, me decías aleluya, me decías cristianito, me decías Ave María Purí, bueno, qué sé yo, ¿no? Sí, yo soy, acabo de resucitar, sí, y te vine a decir que lo que acabamos de ver es real. Porque ¿cuántos millones de personas dijeron, sí, a los suyos vino, pero dijeron los suyos, a mí que me interesa, muérete? Hoy hacemos lo mismo, mis amados. Acuérdense bien lo que dijo este hombre rico. Hay una parábola en San Lucas 16. Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Puedes por favor mandar a Lázaro que moje la puntita de su dedo y me dé poquita agua? Tarde, muy tarde. Te vestiste de corbata y de traje, sí. No te hacía falta nada en la mesa, sí. Jamás te arrepentiste. Ahora, este hombre que tuvo una vida triste allá en el mundo, no tenía ni para el autobús, bueno, miren, ahora él es consolado. Ni siquiera le ofreciste parte de las migajas que caían de la mesa que tantas y tantas veces comías. Pero ahora él es consolado, mira. Sí, no fue multimillonario, como hoy te dicen por ahí, ¿no? Hay muchas personas, mis amados, que están tergiversando tan terrible el cristianismo que te dicen que la pobreza es del diablo. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿La pobreza es del diablo? Fíjense nomás las terribles herejías que decimos en las iglesias cristianas, ¿eh? La pobreza es del diablo. O sea que Cristo Jesús era del diablo, entonces. Él se hizo pobre para que usted... Pablo también era del diablo, ¿que sí? Pablo rechazó lo que muchos apóstoles estaban, venga para acá. Abramos los ojos, cristianos. Abramos los ojos. Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que se hizo pobre para que en su pobreza usted y yo fuéramos ricos espiritualmente, hablando, mis hermanos. Porque si, hermanos, si eso fuera el evangelio, estamos descartados, hermanos. O alguien de aquí es rico. Pues invita a comer, pues en una tardecita, pues no sabía yo que era rico. No, hay comida. Bueno, mándese a traer unas cuantas charolas de comida al buffet, pues para que comamos bien aquí. Eso no es el evangelio, mis amados. ¿Por qué les digo eso? A lo mejor ustedes dicen, Marco, es que ya lo sé. Hermanos, se nos olvida vez tras vez tras vez. Yo solamente quiero alertarlo, ¿ok? No se me vaya tampoco para un extremo. En una ocasión, cuando estábamos viendo en la ignorancia, nos llevó a la izquierda, un extremo terrible, ¿no? De abusos. Llegamos al cristianismo verdadero, en la verdadera doctrina, y me voy a la derecha, hermanos. Tampoco es así, cristianos. Tampoco es así. Ya no oro, ya no traigo ni una ofrenda, ya no soy generoso, es que la Biblia dice que ya Cristo lo hizo todo. Escúchame bien, cristiano. ¿De Dios es la gracia? Claro que sí, pero de usted y de mí es el sacrificio. No hay cristianismo sin sacrificio, hermanos. ¿O Cristo Jesús se ofreció de engañitos? Sin sacrificio, sin muerte, mis amados, no es cristianismo. Vuelvo a repetirlo, es religión. Para toda la gente que ya se lo olvidó, ¿no? Porque a veces, ¿verdad?, hay tantas y tantas cosas que decimos, no, yo sí soy cristiano, pero, ¿eres cristiano por qué? Por fe eres cristiano. Sí, eres cristiano por fe, ok. Porque obras yo no veo. ¿Sí o no? Si se dieron cuenta, ¿no? Que dije una verdad, pero a la misma vez hay un peligro ahí. Sí, soy cristiano, pero ¿por qué soy cristiano por fe? Es que yo no veo ni una guayaba en tu vida. Yo no veo fruto en tu vida. La Biblia dice que Cristo Jesús dice, yo soy la vida verdadera, el Padre es el labrador. Todo aquel que en mí lleva fruto, lo limpiaré. La
la palabra, ¿no? Todos los días la lees, no sé si la lees cada 8 días. Lo limpiaré para que lleve más fruto, para que lleve mucho fruto. Todo cristiano que no lleva fruto, mis amados, mire, yo no digo que no eres cristiano, pero si eres cristiano hay un peligro en tu vida. Hay un peligro en tu vida. Yo no te estoy diciendo que no eres cristiano, lo vuelvo a repetir, aunque muchos no son cristianos. Yo no sé en cuál lista estés, pero el cristiano debe llevar fruto. Y manifiesto es el fruto del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne, mis amados, son prácticamente todo lo que el ser humano le place hacer. Le place hacer. No las del Espíritu, porque el Espíritu y la carne, dice la Biblia, se contradicen. Pero gloria al Señor, ¿no? Que la ley sobrenatural está sobre mi carne para que no hagáis lo que quisierais, les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Sí o no, mis amados? ¿Verdad que sí? San Juan 11:25 les dijo Cristo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si ya se murió un familiar, si ya durmió un familiar de Cristo Jesús, usted no se preocupe, mi hermano. Va a resucitar. Lo demostró Cristo Jesús en aquella época, lo ha demostrado en el Antiguo Testamento. Gente que fue resucitada, así como, si no estoy mal, Elías, los mismos huesos de Eliseo, de Elías, por ahí, estudiosos de la Biblia, que resucitaron a un muerto. Bueno, desde siempre se ha manifestado el mismo Dios, mis amados, porque muchas veces me dicen: no, Marco, es que mira, es que esto fue del Antiguo Testamento. Te hago una pregunta, mi amado. O sea que me estás diciendo que en el Antiguo Testamento fue otro Dios. Él ha sido el mismo ayer, el hoy y por todos los siglos, hermanos. No me vengas a mí a decir cosas que son, vamos a decirlo, licencia para que guardes por ahí abajo del tapete tus cositas. No me vengas a decir que Dios ya cambió, hermanos. Dios no cambia. Los que cambiamos somos usted y yo. ¿Sí o no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, que esté muerto, vivirá. Y más adelante, bueno, apunta, ¿verdad? Y el que esté vivo, ¿no?, va a morir, lógicamente hablando, sí, pero tiene la vida eterna, ¿no? Bueno, si yo les hago una pregunta, hermanos, ¿cuántos verdaderamente consideran que tienen la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Cuántos, mis hermanos? ¿No? Yo les hago una pregunta. Porque muchas veces, ¿verdad?, yo puedo decir, mira, aquel no tiene la vida eterna, ¿no? Ya se murieron muchos. Muchísimos aseguraron que sí se murieron con Cristo Jesús, ¿no? En Cristo Jesús. Pero bueno, yo voy a responderte en base a otra respuesta, a otra pregunta, ¿no? Esa va a ser la respuesta a otra pregunta. Usted y yo tenemos la vida eterna, o gente que ya murió, tuvo la vida eterna. Yo tengo una pregunta. ¿Creyeron en Cristo, murieron en Cristo, obedeció a Cristo, hizo la voluntad del Padre, se arrepintió y se notó un cambio genuino? ¿Podían ver la vida de Cristo en ese hombre o esa mujer? ¿Se deleitaba en Jehová? ¿Perdonaba así como Cristo Jesús perdonaba? ¿Amaba a Cristo Jesús así como Cristo amó la iglesia? ¿Le encomendaba las causas cuando lo ofendían al que juzga rectamente? Según 1 de Pedro 2:23. ¿Se apartó del mundo o hizo amistad del mundo? Porque Santiago 4, versículos 2 y 3 dice: o no sabéis, le dijo pueblo adúltero, o no sabéis, pueblo adúltero, que la amistad del mundo es enemistad con Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Por eso yo les dije, con otras preguntas yo te voy a responder. ¿Quién tiene la vida eterna, no? ¿Y quién se murió teniendo la vida eterna? Si se consagró para Dios, no lo digo yo, mis amados, dice la palabra del Señor: sed santo, como yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Es que Marco, a mí me falla en dos o tres áreas. Bueno, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? Esforzaos y sé valiente. No te va a caer nomás así como de un árbol.
el aprender a esforzarte y a ser valiente, hermanos. Cuando el Señor le dio la tarea a Josué de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿qué le dijo? No te preocupes, José, yo soy amor, yo soy bueno, yo hago todo, no te preocupes. Así le dijo. ¿Qué le digo de una manera contundente, mis amados? Esfuérzate, sé valiente. Y en otra porción le dice, esfuérzate y sé hombre. ¿Sí o no, mis amados? No, o sea, nada viene nomás así como dicen por ahí, no, la ciencia de la madre naturaleza. Por supuesto que no. Muchas veces decimos, Marco, pues es que yo más o menos, creo que ahí más o menos la llevo, ¿no? Apocalipsis 3, versículo 16, le dice el mismo Señor al pueblo creyente: por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré. Te vomitaré. Qué palabras pero tan contundentes, ¿verdad que sí? Pero a veces, mis amados, usted y yo, les vuelvo a reiterar, a veces usted y yo decidimos vivir de una manera así, ¿no? El cristianismo es práctico, mis amados. El cristianismo se debe demostrar, se debe de manifestar. Lo que hizo Cristo Jesús no fue un ritualismo, hermanos, fue una realidad. Y si supieras cuánto verdaderamente le dolió, entonces llevaríamos una vida nueva y diferente, no la vida que podemos imaginarnos que debemos de llevar. ¿Cuál ha sido tu mayor sufrimiento, por cierto? Yo te hago una pregunta. Porque a veces decimos, oye Marco, pues mira, la Biblia dice que sí, fue cierto, Cristo Jesús sí cargó y llevó todo en la cruz, que a mí me pertenecía. Eso significa que yo ya no puedo llevar una cruz. Pues ya se la llevó Cristo, y empiezas a decir una verdad a medias. No me estás diciendo todo el contexto bíblico. Sí es una verdad, claro que sí, pero acuérdate bien, sin cruz jamás habrá cristianismo. No lo digo yo, dice la Biblia en Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No existe el cristianismo sin cruz, mis amados, porque a veces decimos, sí, mira, sí, Cristo Jesús, sí, pero ¿dónde está tu cruz, mi amado? ¿Cuál es esa cruz, por cierto? Mateo 16:24 dijo lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted y yo tenemos que cargar una cruz para seguir a Cristo. El cristianismo, se lo vuelvo a repetir, mis amados, no fue una teoría, no es un cuento. Por supuesto que no, fue una realidad. El cristianismo en mi vida también tiene que ser una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que yo estoy padeciendo muchísimo, y sí, estoy llevando mi cruz, Marco, y me sucede esto y me sucede aquello, y bueno, me está sucediendo de todo. Mi pregunta es la siguiente: ¿estás padeciendo verdaderamente como cristiano? Porque hay dos cosas aquí. Pedro les preguntó a algunos ahí en 1 de Pedro 4:16: si padecéis como cristiano, no se avergüence, porque ahí sí hay, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Pero si padeces como malhechor, como ladrón, por homicida, por entrometerse en lo ajeno, yo les hago una pregunta: eso es cargar la cruz de Cristo, hermanos. Eso es terquedad, mis amados. No confundamos. Muchísimas veces llevamos una vida bien terrible y triste, pero no es la cruz que Cristo Jesús quiere que carguemos. Eso es terquedad. Ahí no hay aplauso de parte de Dios, definitivamente, no hay respaldo. ¿Por qué? Hermanos, muchísimas veces nos quejamos de cuántas y cuántas cosas nos hacen, ¿verdad? Nos dicen, nos tachan, nos tiran. Hermano, yo te hago una pregunta. Voy a tomarme yo como ejemplo. Vamos a decir, yo de todo lloro, ¿no? Todo me hacen. ¿Sabes qué, iglesia? Miren, arréglense como puedan. Yo ya no voy a venir a predicar bolas de desobedientes. Arréglense como puedan. Mira, de mí dijeron esto, ya me dijeron cara de no sé qué, ya me dijeron eso, ya me dijeron aquello. Miren, arréglense como puedan. Hermanos, yo puedo decir eso, ¿no?
y tengo muchísimas pruebas. Sí tengo pruebas. Claro que sí. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué yo no tengo que sufrir? ¿Y por qué Cristo sí tuvo que sufrir? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué yo no y por qué Cristo sí? A veces, hermanos, nos hacemos la vida pero tan difícil, ¿no? Es que yo no puedo con él. Yo no quiero perdonar. La Biblia dice que el que no, si ustedes y yo no perdonamos, tampoco nuestro Padre, ¿qué? Nos perdonará, hermanos. Ese es el verdadero cristianismo, hermanos. Definitivamente. Hay mucho que hablar. No pónganse de pie, por favor. Solamente quiero terminar con una porción bíblica ahí en San Mateo 28, 5, por favor. Esa es la cruz de Cristo, hermanos. Ese es el pacto que usted y yo tenemos con Cristo Jesús. Mi Marco, pues no me gustó tu discurso. Es que no es mi discurso, hermanos. No me gustó tu prédica. Es que no es mi prédica, hermanos. No me gustó tu predicación. No es mi predicación, hermanos. El Evangelio es de Cristo. Yo simplemente vine a entregarlo. Yo no quiero tomarlo, Marco. Me da tristeza que no lo quieras tomar. Yo no voy a obligar a nadie, porque el Señor Jesús no obliga a nadie a ser cristiano ni a arrepentirse. Él verdaderamente quiere, dice la Biblia. Mateo 28, versículo 5 dice, ¿estamos ahí? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Escuchen bien, mis amados. Buscaban a Jesús, al que fue crucificado. ¿Qué significa eso? Miren, hoy muchas iglesias buscan a un Jesús motivador, al Jesús que hace rico, al Jesús que te permite todo, al Jesús que te dice que no debes de tener ni siquiera una enfermedad, perdón, el Jesús que no te demanda santidad, el Jesús que todo te tolera, el Jesús que te perdona con una ofrenda. Ese no es el Jesús de la Biblia, hermano. Aquí dice la palabra del Señor bien clarito: porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado, hermanos. Yo no sé cuántos buscan a ese Jesús. Yo lo busco todos los días, mis amados. Vive en mi corazón, claro que sí, pero todos los días busco su rostro, porque todos los días me equivoco y todos los días necesito su guianza, mis amados. Dice la Biblia ahí, sigo leyendo: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Estamos ahí? E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Un saludo hebreo, hermanos. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron, hermanos? Le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras estas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿qué hicieron, mis amados? Dieron mucho dinero a los soldados. Qué terrible. Muchísima gente en las iglesias cristianas nos seguimos vendiendo por dinero, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¡Qué mentirota! Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo de terrible corrupción. Y ellos, tomando el dinero, miren nomás, llenaron el banco, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y le vieron y le adoraron. ¿Y qué hicieron, mis amados? Pero algunos dudaban. Yo no sé si usted vino a adorar hoy a Cristo Jesús y ya está dudando, por cierto.
Ahí dice, algunos le adoraron y otro grupito dudaron, hermanos. Cristo Jesús les había dicho todo, absolutamente todo al pie de la letra. Hermanos, tenemos que ser humildes. Cristo Jesús ya nos ha dicho muchísimo y muchos todavía dudamos, hermanos. Mirando la realidad todavía dudamos, hermanos, de muchísimas cosas. Nadie está exento a eso, Voy a terminar porque bueno, se nos vino el tiempo encima. Y para todo aquel que ya se lo olvidó, ahí en Primera de Pedro 1, versículo 4, vaya conmigo, por favor. Muchas veces todavía dudamos, hermanos. Yo no sé, ¿verdad?, a qué vino hoy. Yo no sé, ¿verdad?, cuál fue la finalidad, pero bueno, yo quiero leerle nomás la primera epístola 1, versículo 3 y 4 de San Pedro. Dice, Primera de Pedro 1, 3 y 4, ya para terminar. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde, mis amados? Para que usted no dude, para vosotros. Voy a orar, hermanos. Yo quiero que hagan una reflexión. Yo no sé, ¿verdad?, cuál fue una vez más la prioridad, cuál fue el propósito. Pero déjenme les digo, hermanos, que Dios, Cristo Jesús, dio su vida y a Él le dolió para que usted y yo tengamos vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. A mí se me olvida todos los días, Padre Santo. Todos los días se me olvida que tú sufriste en una cruz, Señor. A veces mi cristianismo me lo quiero hacer tan, pero tan ligero, mi Dios, que reduzco la cruz, mi Señor. Me quejo de todo lo que me hacen, de todo, Padre, de todo reclamo, Señor. Nada me gusta muchísimas veces. Yo quiero más bien que todo me plazca alrededor, Señor, sabiendo que tú no veniste a hacer tu voluntad, sino la del Padre, dice tu palabra, Señor. A ti te escupieron, Señor. A ti te patearon, te lastimaron, mi Dios. Te enterraron una espina de cruz dolorosa, Señor. Te perforaron las manos y los pies con clavos punzocortantes, mi Dios. Te traspasaron el cuerpo con una lanza, mi Señor. Te vituperaron. No descansaron tus enemigos hasta mirarte muerto en esa cruz, mi Señor. Y sin embargo, yo de todo me quejo, mi Dios. Redargúyeme, Padre Santo. Redargúyeme, Señor. Y vuelva yo una vez más a las sendas antiguas, mi Dios. Vuelva yo a la cruz, mi Dios glorioso, en donde todos los días recordaré cuál es la prioridad, Señor. Te damos gloria y te damos honra, mi Señor. Gracias por un regalo tan, pero tan grande. Yo no tengo los medios, jamás tendría para comprarlo, mi Dios, porque tú no lo vendes, tú lo regalas. Pero te damos gracias, Señor, por una tan grande salvación, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Y si usted está agradecido, hermano, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias, mi Dios. Tú lo hiciste, Señor. Yo no quiero que nunca se me olvide, Padre Santo. Te guardo en mi corazón, mi Dios. Gracias. Gracias por este sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.